Sabe, y estamos con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, para tratar de entender cuál será el futuro del expresidente Alejandro Toledo. Doctor Caro, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Gracias por la invitación. A ver, doctor, ya, ¿no? Ya uno dice, bueno, acá el hombre ya hasta hace unas horas intentaron introducir una nueva moción de emergencia, entiendo, en una corte que no le correspondía, porque era la Corte de Columbia en Washington, él se encuentra en California, pero rápidamente, me imagino, las autoridades estadounidenses y los jueces habrán dicho, oiga, ya pues señor, ya cánsese, usted tiene que cumplir la ley. Si acá lo que tenemos en verdad es un proceso de extradición que está absolutamente agotado, ¿no? En todas las instancias, tanto en la parte peruana como en la parte americana. Desde hace ya por lo menos 4 años que el señor Toledo debía ya de iniciar los procedimientos propios para la entrega al Perú. Esto se agotó tanto en la parte judicial como en la parte política, porque el Departamento de Estado autorizó la entrega del señor Toledo y su extradición, pero luego lo que hemos visto es una serie de leguleyadas, ¿no? Que la nulidad, que la apelación, que la urgencia, que la emergencia, todo con la finalidad de trabar el acto final, el último eslabón de la cadena, que es la entrega del señor Toledo. Y ahora yo creo que ya las autoridades americanas han dado ya por agotado el tema, hartos también del tema, supongo, de modo que ya le han dicho al señor Toledo que se ponga derecho el día de mañana a las 9 de la mañana de California, 11 de Perú, para que sea directamente entregado ya a las autoridades peruanas. Porque, digamos, la actitud procesal del expresidente Alejandro Toledo y su defensa ha merecido que incluso el propio fiscal general de los Estados Unidos haga un llamado de atención justamente a los jueces, ¿verdad? Sí, porque todo esto son maniobras dilatorias, ¿no? Y como veremos, acá las maniobras dilatorias se dan tanto en Perú como en los Estados Unidos, y lamentablemente hay abogados allá, como en todas partes, que se prestan a este tipo de cosas con la finalidad de lograr, ni siquiera sabemos qué, simplemente unas horas, unos días más, frente a una extradición que, como digo, ya está completamente agotada y terminada. Exacto, entonces ya queda clarísimo, doctor Caro, que en las próximas horas, a las 11 de la mañana, hora peruana, el expresidente se va a tener que apersonar a las autoridades, entregarse, y él va a ser trasladado, entendemos, de manera inmediata ya a un penal establecido en San Francisco. Exactamente. Recordemos que él tiene un grillete electrónico, de forma que ni siquiera podemos pensar en una posibilidad como la de Nostroza, que de pronto desapareció. No puede desaparecer sin que las autoridades lo detengan. Esas cosas no pasan allá recurrentemente, es mucho más difícil. Claro. Él se va a tener que entregar o lo van a tener que capturar en una situación diferente, y como consecuencia de ello se produce ya la coordinación inmediata con las autoridades peruanas para la entrega. Viajan policías de Perú para llevarlo al señor Toledo al aeropuerto, y del aeropuerto se trasladaba a Lima, Perú. A ver, doctor, y viendo casos similares, claro, debe haber muy pocos porque no todos los días se extradita a un expresidente de la República en el mundo. En los Estados Unidos ha habido un caso similar, me parece el presidente panameño Noriega, si no me equivoco, claro, en su momento. Pero ¿cuánto puede tardar desde que va a ser recluido en el penal San Mateo en San Francisco hasta que es entregado finalmente a las autoridades peruanas, que entiendo ya deberían estar en plenas coordinaciones? Técnicamente debería ser una cuestión de horas, pero yo no descarto, tal y como están las cosas, que Toledo inicie nuevos recursos. ¿Ya ahora, preso? Claro, ya preso, porque ahora que se entrega y va a prisión, adquiere un nuevo estatus, ¿no? Y puede ser de que él inste algún tipo de recurso humanitario con la finalidad de que sea excarcelado, no sea trasladado a Perú, y volver con la narrativa de la persecución política, que al final todo eso simplemente le daría, en el mejor de los casos, algo de tiempo, días más, días menos, pero no va a resolver su problema de fondo. Es decir, todavía, ya bajo una nueva situación, ya preso en un penal, todavía tiene espacio para seguir presentando recursos dilatorios. Siempre, siempre que hay una persona que esté presa, puede presentar mociones. Evidentemente, las probabilidades de éxito son absolutamente remotas, ¿no? Pero como hemos visto en este caso, hay abogados, o el abogado de Toledo, que se presta a esta leguleyada, a estas maniobras dilatorias, pero ya llega un punto también en el cual la Corte lo puede sancionar al abogado, puede perder su licencia. Exactamente. Ahora, es interesante porque esta semana se ha introducido un dato nuevo en el caso de Alejandro Toledo, que, a ver, ¿cómo lo podemos analizar desde el punto de vista humano, pero también legal? Su propio abogado, el doctor Roberto Su, en una entrevista aquí en RPP el día de ayer con Joana Castro en la rotativa del aire, reveló que el presidente Toledo
es lo que dijo él, es un paciente oncológico que incluso toma entre 11 a 13 pastillas diarias. No tendríamos por qué no creer una información de ese tamaño en realidad, que es raro porque hay características que llevan los pacientes oncológicos, las propias quimioterapias, pero bueno, a lo que voy, ese dato, ese hecho que revela la defensa de Toledo, ¿puede ser utilizado todavía en su estancia en los Estados Unidos? Esto es algo que hasta el momento no se conocía y sería incompatible con cuestiones anecdóticas como que el señor Toledo haya sido visto comiendo, bebiendo, como una situación. Doctor, le dejaba una pregunta sobre la mesa que tiene que ver con esta información que introdujo el propio abogado del expresidente, que es un paciente oncológico. ¿Cómo esta información puede cambiar su situación en los días en que se encuentre recluido en un penal en los Estados Unidos y también en Perú? Pero vamos primero por los Estados Unidos. Claro, si esta fuera una información cierta, porque no se ha conocido nada oficialmente, evidentemente podría ser utilizado como un argumento por el señor Toledo, ahora en prisión desde mañana en teoría, para alegar cuestiones humanitarias, para alegar de que la prisión puede afectar terminalmente su estado de salud y lograr nuevas dilaciones dentro del proceso de extradición, es decir, concretamente en la parte de lo que significaría la entrega a las autoridades peruanas. Pero es extraño, ¿no le parece? No sé si no es extraño en términos legales, que esta información la brinden a estas alturas del partido y no durante todo el largo proceso de extradición que se ha tenido. Exactamente, porque si fuera tan grave la situación de tratamiento oncológico, lo que fuera, evidentemente eso le habría servido al señor Toledo para poder dilatar no un mes ni 2 meses, sino seguramente años este proceso de extradición en los Estados Unidos, que es tan protector de lo que pueda significar la salud y la vida de las personas. Así es. Entonces, en el caso de Perú, si él viniera a Perú, lo primero que van a hacer es pasarlo por médico legista, hacer un análisis de su historia clínica y solo ante una situación gravísima que requiera hospitalización, el señor Toledo no estaría en prisión. De lo contrario, viene y va a ser clasificado por el INPE y llevado a un centro penitenciario Barbadillo, el que fuera, porque él ya para tiene cumplir la detención preventiva. Eso es importante. Él ya tiene una decisión judicial aprobada, efectivamente, de una prisión preventiva por 18 meses, que es lo que pidió el Ministerio Público para su caso, lavado de activos y corrupción. Su defensa, podría aducir esta enfermedad, el estado de salud del expresidente, para cambiarle las condiciones carcelarias? Sí, podría alegar que dada su edad, porque tiene más de 65 años, y por otro lado, ante una condición médica, pero que sea grave o degenerativa, podría pedir que se cambie la detención preventiva en un penal por el arresto domiciliario. Y es algo que podría prosperar en la medida que esté garantizado de que él no va a rehuir la acción de la justicia, cosa que sabemos nosotros que es algo en lo que no se puede confiar. Entonces tendría que ser muy grave la situación médica, muy grave, para que esta petición pueda ser atendida. El problema con Alejandro Toledo es que ya tiene un largo historial de mentiras, ¿no? Entonces, claro, uno dice, a ver, esto es algo tan serio, no creemos que sea mentira, pero raro igual que lo presente recién en estas condiciones. Me gustaría, antes de que se nos vaya el tiempo, doctor Caro, hablar del otro caso de Betsy Chávez. El día de hoy se vio su audiencia, la Fiscalía está pidiendo 18 meses de prisión preventiva, no solo para ella, para Roberto Sánchez, congresista, y también para el exministro Willy Huerta. ¿Cuánta probabilidad hay de que finalmente el juez decida el 26 de abril otorgar esta prisión preventiva contra Betsy Chávez? Creo que las probabilidades son bastante altas, considerando en primer término que la señora Betsy Chávez ha tenido una participación directa, y es algo que ha aprobado la Fiscalía en este intento de golpe de Estado, porque ella de la negación empezaron a salir las pruebas, ¿no? Ella convocó a la prensa, a Radio Televisión del Perú, ella hizo las coordinaciones para la conferencia de prensa, el mensaje de la Nación, ella que había negado estar cerca del presidente, luego salieron las grabaciones que fueron recuperadas por la prensa, donde ella aparece finalmente haciendo estas coordinaciones que había negado. Es decir, claramente mintió. Exactamente, claramente mintió y en consecuencia, no por la mentira, sino por su participación en los hechos, es que ella pasaría a ocupar la posición número 3. En primer lugar está Castillo, en segundo lugar está Aníbal Torre Vázquez y en tercer lugar está ella. Entonces ella, digamos que en términos probatorios,
ya no hay mucho que discutir respecto a su participación en este delito. Y en el hecho, a ver, porque se produjo un allanamiento, la policía y el Ministerio Público solo encontraron 2 celulares analógicos, ni siquiera digitales. Pero en los videos de las coordinaciones del día del golpe de Estado de Castillo, se le ve pues a ella con un celular, con un equipo inteligente, con un celular, los smartphones, donde incluso se le ve haciendo una especie de videollamada. Entonces, claro, la policía dirá, oiga, ¿y dónde está ese celular que usted tenía justamente el día del golpe? Claro, entonces el hecho de que haya ocultado pruebas, el hecho de que no colabore con la justicia, son manifestaciones de lo que puede significar el peligro procesal. Recordemos que para la Fiscalía la tesis es de la existencia de una organización criminal y bajo ese argumento que se le ha dado la prisión preventiva al señor Castillo. Claro. Y en el caso de Aníbal Torres Vázquez ha sido básicamente por el tema de la edad, no por otro motivo. En el caso de Betsy Chávez, yo creo que ella enfrenta un riesgo material de que la prisión preventiva sí le sea otorgada o concedida. Sobre todo porque, claro, está el tema de el haber escondido supuestamente ciertas pruebas como el celular, la computadora que no se encontró en la PCM en su momento, pero además la actitud que tuvo con su propia guardia, ¿no? No sé cuánto pueda pesar en la decisión judicial el hecho de que ella solicitó en un momento, digamos, no tener el acompañamiento que tenía toda congresista de los policías. Claro, este es un argumento que es ambivalente en verdad, porque esto es un derecho que tienen los altos funcionarios del Estado, tener esta seguridad por un periodo de tiempo. El hecho de que renuncie a la misma no es un argumento para deducir que se va a fugar. Sin embargo, es algo que ya pasó, así pasó con Silva, exactamente, claro, para no ir muy lejos. En ese caso, yo creo que la policía está advertida y la Fiscalía también, que hay una suerte de alertas tempranas cuya constitucionalidad y legalidad se discute, ¿no? Porque no hay un mandato ni prisión, pero la policía hace seguimientos, hacen alertas migratorias para evitar de que un posible imputado que vaya a estar bajo prisión preventiva pueda rehuir del país. Yo creo que esas cosas se van a activar en el caso de ella precisamente por la inexistencia de esta guardia de seguridad. Y doctor, la Fiscalía está pidiendo 23 años de prisión preventiva. Yo tenía entendido que para el caso de rebelión, que es por lo que se le está investigando, era un máximo de 20, ¿o no? A ver, tengamos en cuenta que por el caso de rebelión, por el caso de tentativa de rebelión, porque son los 2 delitos que se están imputando. Rebelión, conspiración. Exactamente. La agravación viene por el lado de ser funcionario o servidor público. La ley penal contempla la posibilidad de aumentar hasta en una mitad la pena para los casos en que ha sido cometido el delito por un funcionario público en ejercicio de la función o del cargo. Y ese es el elemento que podría, a juicio de la Fiscalía, llevar a que la pena potencial o probable sea de hasta 26 años, ¿no? Siendo que la prisión preventiva para el caso concreto es de 18 meses según la petición. Y en el caso, para ir terminando, el caso de Roberto Sánchez y de Willy Huerta, donde todavía como que pareciera que no es tan concreta o al menos con tanta solidez la acusación de ambos al menos, ¿no? A diferencia de Betsy Chávez, que lo vimos pues ya con las imágenes de Palacio y todo lo que sabemos. Claro, en el caso de ellos, donde la participación es, digamos, de un cuarto nivel, podríamos decir así, dado lo que ya se ha manifestado, ¿no? Primer nivel Castillo, segundo Torres Vázquez y tercero Betsy Chávez, un cuarto nivel donde la prueba no es tan precisa, no es tan determinante respecto a su participación en el delito, seguramente el juez podría tener una tendencia a imponer más bien una comparecencia con restricciones, porque, digamos, no es contundente la prueba como en el caso de Betsy Chávez. Bueno, al punto que ni siquiera lo han desaforado o suspendido a Roberto Sánchez del Congreso de la República, ¿no? No sé si una decisión política puede terminar teniendo injerencia en la decisión judicial. En principio no, porque, ¿verdad? El señor Roberto Sánchez, si ya tiene una acusación constitucional, penal, tendría que haber sido desaforado. Esa ha sido una decisión netamente política. Sí. Pero ya en la evaluación netamente jurídica, lo que se va a determinar es si hay pruebas de la imputación y si hay pruebas de que se va a fugar o entorpecer la acción de la justicia. Muchísimas gracias, doctor Caro. Como siempre, el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Vamos.